Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión le daremos seguimiento a esta serie de videos en donde hemos venido hablando de las acciones afirmativas. Esta es nuestra cuarta entrega. Si no han visto las anteriores, los invitamos a que las vean. En la primera hablamos de lo que son las acciones afirmativas, cuál es el propósito de estas acciones afirmativas en el contexto en general para la que sirven estas acciones. En el segundo video hablamos de las acciones afirmativas para la defensa de los derechos político-electorales de la población más vulnerable. En el video tercero, uno antes que hablamos de las cuotas, hablando ya de los derechos político-electorales en específico de la población de mexicanos que han tenido que salir de esta comunidad migrante. Los que han salido, hablamos de esta definición de lo que son los migrantes, que no nada más se debe de tomar en cuenta el hecho de estar fuera del país, de formar parte de este flujo migratorio, que es algo normal que pasa en todos los países donde hay un flujo migratorio regulado, en el que muchas personas salen del país con papeles, salen del país buscando un mejor futuro, pero que no se ven perjudicados, que no salen por cuestiones de violencia, por cuestiones de una gran pobreza, que es para los que están enfocadas las acciones afirmativas a sectores vulnerables de nuestra sociedad. Hablamos de estos estados que expulsan a miles de mexicanos cada año, forzándolos a salir, y evidentemente el país receptor número uno de mexicanos es Estados Unidos, con el 97% de la población mexicana que sale va exactamente a vivir a Estados Unidos, específicamente a los estados de California y Texas, y pusimos ahí la pregunta, ¿no?, de si habría necesidad de que estas acciones afirmativas, que el día de hoy están produciendo algunos resultados, se afinaran para que los que tuviesen acceso a estas acciones afirmativas fueran de los estados con mayor expulsión de migrantes, donde hay más pobreza, donde hay más violencia, que es las dos principales causas por las cuales los mexicanos abandonan sus comunidades, y también que se fuesen otorgadas para personas que radicaran exactamente en estos dos estados de Estados Unidos, California y Texas, sabiendo que es donde la mayoría de los mexicanos van. Aunque hay mexicanos en todos lados, la acción afirmativa intenta buscar el resolver los problemas de estas minorías vulneradas, y que en estos dos estados, por la alta concentración de mexicanos, es donde se podría encontrar esa posibilidad de que quien resultase beneficiado de esta acción afirmativa podría representar realmente el interés de la mayoría de los mexicanos que están en ese ámbito. Pero también pusimos ahí sobre la mesa si el factor remesas debería de tomarse en cuenta también. Esto porque es uno de los datos que muy pocas veces se toma, y el día de hoy las remesas juegan un papel muy importante en el aspecto de la vida diaria en nuestro país, y en el que creemos que deben de ponerse de acuerdo, creemos que debe de legislarse para que cada uno de los estados tenga su propia figura de diputación migrante, y que las diputaciones que el día de hoy están ya en la figura de las plurinominales, que corren el riesgo de desaparecer en dado caso de que el plan C de Morena resulte efectivo y tenga la mayoría, y se den estos ajustes a las reformas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se está pidiendo que desaparezca esta figura de diputación plurinominal, que es donde están entrando estas acciones afirmativas. Creemos que debe de ajustarse una vez que, si llegase a pasar eso, o inclusive aunque no llegase a pasar, debe de contemplarse la posibilidad de que estas acciones afirmativas sean dadas para estas personas que están en vulnerabilidad, pero también por la importancia que tienen los mexicanos residentes en el exterior, en el cual ya no vamos con los migrantes indocumentados, que el número varía, pero nosotros creemos que es sobre los 11 millones de mexicanos. Pero cuando ya metemos también esto a segunda y tercera generación, que con el cambio constitucional que ha habido también, en donde ya cualquier persona, hijo de padre o madre mexicana, aunque nazca fuera del país, en automático adquiere la ciudadanía mexicana, y que
muchos de estos hijos de los migrantes que están ya con una ciudadanía norteamericana se verán en la posibilidad de poder exigir también pedir su residencia, su ciudadanía mexicana, entrarían en este colectivo de ser ciudadanos mexicanos con derecho de votar y ser votados, y por ende debería de abrirse más espacios, no como acción afirmativa, sino como espacios para la comunidad migrante. Y aquí es en donde empezamos con el tema de hoy, que son acciones afirmativas para personas migrantes, residentes y residentes en el extranjero. Este es un estudio que hace el Colegio de México y en el cual aquí nos pone la primera pregunta, ¿no? Si son migrantes y residentes en el extranjero o migrantes que residen en el extranjero. En la siguiente entrega que vamos a realizar, vamos a hablar exactamente de un caso en donde hay un ajuste, inclusive dentro de este se ve unas impugnaciones que se pusieron para quitarles la posibilidad de ser candidatos a personas que no pudieron comprobar que realmente residían en el extranjero, en el cual, hablando en el sistema de cuotas y cómo se distribuyen, deberían distribuirse esas acciones afirmativas. Vemos cómo el tema migrante, para los que está dirigida la acción afirmativa, no necesariamente es para migrantes que continúan allá, porque el problema de la migración va desde antes. Hay un problema de antes de salir del país, se ven vulnerados sus derechos, su seguridad, su economía, y se ven forzados a abandonar el país, y una vez que están allá pasan a ser ahora sí que migrantes tal cual la palabra lo dice, pero también una vez que por diferentes razones regresan a territorio mexicano después de muchos años de haber vivido allá, no pierden esta categoría dentro de esta acción afirmativa del problema que es el problema de la migración. Y por otro lado está la residencia en el extranjero. ¿Quién tiene derecho a estos puestos, a estas diputaciones de acción afirmativa? Siendo que residentes en el extranjero pueden ser personas que por su situación económica van a buscar un mejor futuro educativo en Estados Unidos, que no tienen los problemas que tienen la mayoría de los migrantes, que salen a estudiar y se avientan 2-3 años estudiando en el extranjero, y que como está el día de hoy, eso les daría la oportunidad y el derecho de utilizar este espacio de diputación de acción afirmativa, lo cual pierde el sentido de lo que para lo que se impulsan estas acciones afirmativas, porque ellos no representan esta población que ha visto que es vulnerable. Entonces ahí es en donde tenemos que abrir el debate, tenemos que hablar para que esto se pueda ajustar y que los mexicanos, cualquiera estén donde estén, puedan tener la posibilidad de ser votados, además de votar, pero que no se mezcle con la acción afirmativa, porque podría perder el objetivo de lo que es la acción afirmativa, que es el disminuir esta desventaja que tiene este sector vulnerable en México, y con ello lograr esa equidad de oportunidades que todos deberíamos de tener. De no serse, corre el riesgo de que en un futuro no muy lejano pierda su propósito, y el problema que el día de hoy le está quejando a la comunidad migrante no se resuelva, y al contrario se agrave. Bueno, pues entonces ahí es como ya desde el inicio ponemos aquí esto a consideración, para de aquí en adelante ir viendo y profundizando en este debate. Los antecedentes para estas acciones afirmativas inicia en 1996, cuando se quita el requisito de tener que votar ahora sí que en su casilla que le corresponde. Se elimina esto para dar la posibilidad de que a futuro el mexicano, esté donde esté, puede ejercer su voto. Esto es en 1996, se quita esa cláusula. En aquel entonces Instituto Federal Electoral, en ese mismo año nombra una comisión para dar estudio al tema del mexicano en el exterior, y no es sino hasta el 2005 cuando finalmente se decide que se va a llevar una reforma de la legislación electoral para que se pueda materializar esto. Ese es el primer paso, se puede decir, ¿no? En 1996 a 2005 este estudio se puede. Es la primera vez en el 2006 que se hacen la posibilidad de votar, sumamente difícil, muy poca información, y los votos son muy pequeños en comparación con la cantidad de mexicanos que hay. La siguiente gran paso es en la reforma electoral del 2014, en donde el IFE deja de ser IFE y se convierte en el INE, el Instituto Nacional Electoral. Esta reforma se llevan a cabo modificaciones relevantes a la ley electoral, con el fin de que las y los ciudadanos mexicanos que pudieran ampliar su derecho a votar desde el exterior
se incrementan los cargos en los que se puede votar, se le da atribuciones al INE para emitir credenciales para votar en territorio extranjero, aunque no se hacen en ese año todavía, se amplía la modalidad del registro y la emisión del voto, se le da atribuciones al INE para establecer los lineamientos que deberán seguir con los organismos públicos locales. Estas OPLES son estas que en esta reforma electoral que se está impulsando desaparecerían y todas las atribuciones quedarían a cargo del INE, en el cual al día de hoy nombra una comisión para el voto en el extranjero cada que va a haber elecciones. No es una comisión permanente y por ende no le puede dar el impulso que debería, que requiere la información y el impulso a la credencialización al voto del mexicano en el exterior, siendo que son 40 millones de mexicanos entre primera, segunda y tercera generación. Debería de ser una comisión que esté de manera permanente impulsando y asegurándose que la mayoría de los mexicanos cuenten con su credencial de elector, por lo menos. Votos de los mexicanos en el exterior, así que fue implementado del 2005 al 2006 y se dio el inicio a la credencialización en el 2016. Con esto se dieron pasos relevantes para garantizar el voto activo de la ciudadanía mexicana, quien podría votar por los siguientes cargos: Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senado de la República, así como las gobernaturas de las entidades federativas y la Jefatura de Gobierno de México, siempre que así lo determinaran sus constituciones locales. Y este es uno de los problemas porque algunos estados estaban impulsando la figura de la diputación migrante local, pero sus constituciones locales no lo permitían y por ende no se llevaron a cabo, y hay un trabajo que hacer ahí, ¿no? En el 2018 ya se había llevado a cabo 21 procesos electorales locales con la posibilidad de votar fuera de México. Sin embargo, el voto pasivo, ese voto no nada más el votar, sino también el ser votado, de las personas migrantes y residentes en el extranjero, hasta antes del 2021 no era posible. O sea, ahí sería un gran avance para que el mexicano pudiera votar, nada más que cualitativo, ¿no? Era importante que se pudiera, pero la participación de personas que podían emitir su voto era mínima, y el día de hoy lo sigue siendo. El día de hoy tenemos reportado por parte del INE más de 1,5 millones de credenciales de elector que ya han sido expedidas en el extranjero. Más sin embargo, las personas que se han registrado para votar son muy pocas, fueron 226,661 personas. No sé cómo quedó exactamente el padrón al final por esta disputa que hubo de que se iban a quitar casi 40,000 y al final eran 10,000, y se estaba todavía en vías de revisar si se retiraban algunas de estas personas de la lista nominal de votantes en el extranjero. Tendremos que esperar los últimos números, pero suponiendo que fueran los 226,000, estamos muy lejos del 1,5 millones de los que ya tienen su credencial, tomando en cuenta también que de estos 226,000, muchos de ellos, poco menos de la mitad, la credencial con la que se registraron fue emitida en territorio mexicano, que aún así, a pesar de ser emitida aquí, tienen la posibilidad de pedir su voto allá, lo cual nos indica que hay un trabajo muy grande por hacer, y por eso es que creemos que esta comisión del INE para el voto de mexicanos en el exterior debería ser un trabajo permanente y no cada que hay elecciones. Las acciones afirmativas, ¿cuál es la justificación de ellas? En enero del 2021, hay algunas organizaciones promigrantes, entre ellas la más conocida, creo yo, es Fuerza Migrante, pero estaba Frente Nacional de Migrantes y la Iniciativa Ciudadana para Promociones de la Cultura del Diálogo, solicitaron al INE emitir acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante residente en el extranjero en la postulación de candidaturas a diputaciones. Señalaron, entre otros argumentos, que existen más de 12 millones de personas mexicanas que viven en el extranjero que aún no cuentan con mecanismos efectivos de representación. En comparación con las entidades legislativas en 17 países y algunas entidades como Zacatecas, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México. Por lo anterior, consideraron posible incorporar una diputación migrante a la luz del principio del multiculturalismo adoptados en el artículo 2 de la Constitución. El INE en ese entonces argumentó que el derecho del voto de las y los residentes en el extranjero ya estaba garantizado por medio de su credencialización, de inclusión en la lista nominal de personas residentes en el extranjero y de la promoción del voto de dichas personas. Aquí el INE se escudaba exactamente con eso, y vamos a ver en uno de los juicios que vamos a poner a consideración de ustedes cómo
eso no es suficiente, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tiene el mexicano en el exterior es que saca su credencial, pero eso no le da la posibilidad de votar, no está incluido en el padrón electoral y en automático, sino que cada proceso electoral tiene que solicitar su registro. Es algo que creemos que debe de cambiarse. Todas las personas que sacan credencial de elector en el exterior en automático deberían de quedar ya inscritas, y lo único que sí tendrían que hacer es ampliar la cobertura de consulados para que en todo Estados Unidos haya consulado, todos los consulados abran y puedan recibir a las personas para votar. Y lo que sí debería de cambiar es las personas que están allá que quieran votar, ya sea por correo postal o por la vía electrónica, solicitarlo eso. Pero en caso de que no soliciten eso, ellos deberían de aparecer en una lista de mexicanos residentes en el exterior en el consulado de su localidad, en donde ellos pudieran llegar como cualquier mexicano en territorio nacional, que una vez que tiene su credencial de elector ya está en automático, listo para ir a votar a su casilla, al área que le corresponde. En dado caso de que no esté, como bien lo hizo la reforma del 96, poder salir a cualquier casilla y votar a las casillas especiales, y hacerlo así, que para este proceso del 2024, los 20 consulados de San Diego, de Estados Unidos, entre ellos San Diego, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Arizona, Texas, entre otros, no recuerdo todos, ellos tendrán una lista de todas las personas que solicitaron el voto presencial, y aparte tendrán una casilla especial en donde habrá 1500 espacios para que las personas puedan votar. Aquí el problema es la comunidad mexicana en el exterior es muy grande, y habría que ver, porque el ejemplo que alguna vez yo di es que en San Diego la población de mexicanos es muy baja en comparación con la de Los Ángeles. Bueno, básicamente en cualquier parte de Estados Unidos, la comparación de mexicanos en Los Ángeles es de las más grandes. Entonces, si en el consulado de San Diego hay 1500 boletas, evidentemente se van a acabar sumamente rápido, pero en el caso de San Diego quizás no lleguen las 1500 personas. Esto es por la falta de organización, cuando el INE ya tiene sus listas de las personas que solicitaron su credencial de elector, y en eso deberían de haberse basado para decir en Los Ángeles vamos a permitir tantos votos porque son las personas que se registraron desde Los Ángeles. Es algo que tiene que ajustarse, y esperemos que para el siguiente proceso electoral se pueda hacer algo al respecto. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2021 advirtió que, decía así textualmente, dice: no hay congruencia entre la naturaleza de la medida afirmativa solicitada y la exigencia de la implementación de una reforma legislativa para establecer el diseño regulatorio permanente del derecho de las personas mexicanas residentes en el exterior a ser votadas. Dado que este fue el principal argumento para negar las acciones afirmativas, las personas residentes en el extranjero, en su resolución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizó las incompatibilidades que podrían darse relacionadas con los requisitos de elegibilidad, las reglas de campaña, las obligaciones en materia de financiamiento y fiscalización de los partidos políticos y coaliciones. De este análisis, la Sala Superior concluyó que no se advierte algún elemento objetivo que permita establecer el diseño constitucional y legal que impide la implementación de una medida afirmativa a favor de la comunidad migrante. En atención a esta sentencia, el INE partió de los datos que tenía disponibles para establecer que 1.006.124 personas solicitaron el trámite de la credencial para votar desde el extranjero, lo que representa el 1.1% del total del padrón electoral nacional, que estaba conformado al 31 de enero del 2021. Por 94.695.296 mexicanas y mexicanos mayores de años. Aquí vemos como para el 21 hablaba de poquito más del millón, para este 24 se hablaba de 1,5 millones, y de la lista nominal en México de 94 millones, el día de hoy tenemos arriba de 98 millones de personas en el padrón electoral de México. Por lo anterior, ordenó el INE implementar una medida afirmativa a favor de la comunidad migrante, en la cual contemple lo siguiente: las formas en que las y los candidatos pueden cumplir con la vinculación con su estado de origen y la comunidad migrante, el número de candidaturas y circunscripciones por las que participarían, tomando en cuenta que únicamente solicitan participar por el principio de representación proporcional, o sea, la vía plurinominal. El lugar que deberían ocupar en la lista deberá ser dentro de los 10 primeros lugares
como el resto de las medidas afirmativas implementadas para este proceso electoral. Para cumplir con este mandato, el Consejo General del INE emitió en el que se estableció como acción afirmativa lo siguiente: los partidos políticos nacionales deberán registrar una fórmula de persona mexicana, migrantes o residentes en el extranjero en cada una de las listas correspondiente a las circunscripciones electorales dentro de los primeros 10 lugares. En ese sentido, de las 5 personas postuladas, 3 deberán ser de distinto género. Además, se advierte un tema que deberá reflexionarse para garantizar plenamente el voto activo y pasivo de la comunidad migrante. El INE estableció que, de acuerdo con el artículo 329 de la Ley General de Procesos Electorales, en la jornada electoral del 6 de junio del 2021, las y los mexicanos residentes en el exterior no podrán participar en el proceso de elección de las diputaciones federales, por lo que las 5 candidaturas de mexicanos migrantes serían, en su caso, electas por el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en territorio nacional. O sea, aquí el voto no va de manera directa, sino es por la vía plurinominal, no importa el voto, y es algo que favoreció en este caso, o puede favorecer a algún partido y depende de dónde voten, a sabiendas que, por ejemplo, para este proceso electoral de 2024, de las personas que se registraron para votar desde el exterior, en Estados Unidos solamente fueron 4,000 personas más en comparación con el 2018, mientras que en Canadá fueron 9,000 personas más que solicitaron su registro. España fueron 9,000 personas más, me parece que no sé si es Italia o Alemania, que 9,000 personas más solicitaron su registro. Evidentemente, si la acción afirmativa va acorde a lo que es los migrantes indocumentados, a las personas más vulnerables, no es lo mismo si sumamos estos votos que saldrían, que no estarían en Estados Unidos y que podrían resultar en que el candidato que ganase no fuese aquel que representara a estas minorías, se perdería el objetivo de esta acción afirmativa. Por lo cual, aquí creemos que está bien en cuestión de lo que es las plurinominales a nivel federal, que sea en la votación total y no solamente por la comunidad migrante, algo que, por ejemplo, es diferente en el caso de la Diputación Migrante que va a estar en esta ocasión, que es para Ciudad de México y para Oaxaca, en donde quienes elegirán a esta figura de la representación de diputación local serán los migrantes que están allá y que les llegará su boleta, y así es que creemos debería de ser en cada uno de las 32 entidades federativas de nuestro país. Aquí entramos con este problema de la residencia efectiva. ¿A quién está dirigido? Comunidad migrante. La comunidad migrante saben que son indocumentados, por lo cual les cuesta bastante trabajo, y aquí es en donde empieza a haber ciertos problemas y que tendrán que revisarse a futuro. Igual, quien impulsa estas medidas son organizaciones de migrantes, pero que no contienen a todos los migrantes. Hay una cantidad muy grande de clubs, de organizaciones que defienden a los migrantes, pero que no están unidas y que no son tan grandes como estas que presentaron estos recursos, y en las cuales evidentemente serían quienes se favorecerían con estas acciones afirmativas, lo cual, y volvemos a lo mismo, deja de dar solución al problema por el cual la acción afirmativa intenta resolver. Por lo tanto, el Tribunal Electoral interpretó el alcance del término residencia efectiva para acreditar la vinculación de la candidatura de la comunidad migrante. Así, el INE estableció que las personas postuladas deberían entregar cualquiera de las siguientes constancias: credencial para votar desde el extranjero, que el día de hoy eso limita, que la mayoría no la tiene, o inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, lo cual volvemos, personas que salen por estudios o que simplemente están de vacaciones pueden solicitar que se ingresen allá y por automático ya cumplen ese requisito. Membresía activa en organizaciones de migrantes o que han impulsado o promovido la defensa de los derechos de los migrantes, o haber realizado acciones de promoción de actividades comunitarias o culturales entre la comunidad migrante, que igual aquí no todos tienen la posibilidad de poder estar actuando de la misma manera, con la misma intensidad que organizaciones ya más grandes que están recibiendo, muchas de ellas inclusive recursos. La otra era que cualquier otro documental que pudiera
resultar idóneo para acreditar el vínculo sujeto a la votación del INE. Y en aquel entonces se usaba inclusive nada más la autodescripción. Yo digo que soy migrante, mando mi carta y parece ser que se estaba tomando en algunos casos como válido. Hay dos temas que de acuerdo con la normatividad de ese entonces deberían atender en el futuro el Congreso de la Unión, que era que las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero no podían votar desde el exterior por las diputaciones que los representaran. Y la segunda, que eso igual que de igual, el voto es porque es plurinominal, pero que ya se cambió para el hecho de la diputación migrante por ejemplo, en la Ciudad de México y en Oaxaca. Y también que solamente las personas residentes en el exterior pudiesen postularse como candidatos por acción afirmativa migrante. Y este es ahí uno de los debates que está bien, pero al mismo tiempo está mal porque no se ajusta a los requerimientos de para quién está dirigida la acción afirmativa. Aquí el gran problema que estamos viendo nosotros es acción afirmativa. El derecho de cualquier mexicano, esté donde esté, de votar y ser votado, debe de ser respetado, pero la acción afirmativa busca resolver un problema que es para sectores vulnerables y que allí el día de hoy los vemos en los candidatos que están, no son miembros de estos sectores vulnerables. Bueno. Los expedientes, hubo impugnaciones, se impugnaron las candidaturas de 7 personas. De esas candidaturas hubo 5 casos en los que el motivo de la impugnación fue el presunto incumplimiento del requisito de residencia efectiva en el extranjero de las personas migrantes. Y al final, del que tengo, hay varios diputados migrantes al día de hoy. Morena tiene 5, uno en cada circunscripción quedó. Para estas elecciones del 2024 vuelve a cumplir casi con todas las requerimientos Morena, pero había un reporte por ahí que me parece publicó el diario La Jornada, en donde no todos los partidos cumplieron con sus cuotas de migrantes. Las impugnaciones para estas candidaturas migrantes residentes del exterior, se impugnaron todas estas candidaturas, algunas sí procedieron las impugnaciones, otras no. El día de hoy me parece que sí sigue habiendo impugnaciones. En la primera lista que se dio a conocer, al menos por parte de Morena, difirió de esa segunda que ya presentó y donde inscribió a sus candidatos y candidatas ante el INE. La candidatura de persona migrante y residente en el extranjero fueron incluidas en la etapa avanzada en el proceso electoral. Estuvo a punto de no realizarse en el 2021, pero finalmente sí pudo, aunque algunos estados quedaron fuera, entre ellos, si no me equivoco, fue Guadalajara y Guerrero, que tenían contemplada esa figura y al final no se llevó a cabo. Esta acción afirmativa propició la participación de 104 candidaturas propietarias y suplentes que se registraron bajo 52 fórmulas para competir por los escaños de representación proporcional. Las cuotas planteadas para la candidatura fueron ampliamente rebasadas en la elección de 11 de estas fórmulas, y aquí evidentemente fueron 52 fórmulas, pero nada más una de cada una de las acciones afirmativas los partidos estaban obligados a poner en los 10 primeros lugares, esto para asegurar que pudiesen llegar. La mayoría de ellas fueron relegadas a las últimas posiciones, lo cual imposibilitaba esa posibilidad de llegar. De estas fórmulas electas, 5 fueron registradas por el partido Morena, lo que decía, y ahí tenemos a diputados. Es el diputado Maximiano Barbosa Llamas, originario de Guadalajara, Jalisco, quien ocupó el lugar número 1 de número 7 de la primera circunscripción. Después estuvo Olga Leticia Chávez Rojas, quien ella es representante de la segunda circunscripción. Viene Manuel Alejandro Robles Gómez, que él estuvo en la tercera circunscripción, si no me equivoco. Alejandro Robles en la cuarta, que es la Ciudad de México. Alma Grisela Valencia Medina, originaria de Michoacán, de la quinta circunscripción, y Alberto Torres, quien es de Veracruz y fue en la tercera circunscripción. De estos, Olga Leticia repite nuevamente, va por la reelección para este 2024, y Alejandro Gómez, el primero intentó ser delegado de Coyoacán, no lo obtuvo. Después intentó quedar nuevamente en la reelección para, al menos esos son los datos que me llegaron a mí. La de Coyoacán sí él hizo
una pre-campaña para quedar ahí. No estoy seguro si buscó la reelección para la Diputación Federal, pero lo que sí es que el día de hoy es el candidato a la Diputación Migrante Local de Ciudad de México, en el cual está ya repitiendo, pero aquí como vemos como de estas personas que llegaron, en el caso por ejemplo de Maximino, que es por Guadalajara, no representa de los primeros estados expulsores de migrantes, sí así uno de los principales receptores de remesas. Olga Leticia de Nuevo León, igual que no representa ni expulsores el día de hoy, al contrario, Nuevo León es de los que está recibiendo migrantes en su localidad, tampoco está de los primeros en recepción de remesas, lo cual no refleja lo que es la acción afirmativa. Manuel Alejandro Robles, si bien es cierto que es de Ciudad de México, que es de los principales expulsores, de los principales receptores, la manera en la que sale, él va a residir a Canadá, busca de un asilo político por problemas que tenía aquí, que igual tiene todo el derecho, pero no es un representante para lo que busca la acción afirmativa, siendo que el tema migrante lo conoce poco. Sus razones por las que salió no fueron ni la pobreza ni la violencia que estaba ahí, sino esta pelea que hay entre a veces algunos legisladores. Mismo pasó con Napoleón Gómez Urrutia, que salió por el problema minero y el día de hoy ya está en nuestro país. Alma Griselda, ella es de Michoacán, obviamente que Michoacán de los principales expulsores, de los principales receptores, pero igual sabemos muy poco del trabajo que hizo ella. Mario Alberto Torres, él es de Coatzacoalcos, Veracruz, que igual Veracruz no es de los principales expulsores ni receptores, pero creo que sí es uno de los estados que tiene un gran problema que impulsa a que un sector importante de la población salga. Entonces ahí vemos cómo estas candidaturas se repartieron y pues creemos que debe de ajustarse a quienes van dirigidas hacia adelante. También el PAN tuvo diputaciones en las listas plurinominales. Está Jorge Ernesto Isunza Armas, originario del Estado de México. Él fue por la 5ª circunscripción. Eliseo Campean Fernández, quien él fue de la 1ª circunscripción, él es de Chihuahua. Nora Elba Oranday Aguirre de Coahuila, y Ana Laura Valenzuela Sánchez, originaria de Guerrero. Por su parte, Elvia Yolanda Martínez Cosío, originaria de Jalisco, fue electa en la 1ª circunscripción, donde fue registrada por Movimiento Ciudadano en el lugar número 7. Y finalmente María Elena Serrano Maldonado, quien nació en Michoacán y ocupó la posición 9 de la lista plurinominal del PRI en la 5ª circunscripción. Pues estos son los diputados que están por terminar. Algunos ya pidieron licencia porque están en campaña, pero son los resultados del 2021. El ingreso a la actividad política de los diputados migrantes. La entrada a la vida política de las y los diputados electos por acciones afirmativas obedece a múltiples motivaciones. Estas medidas por el entorno familiar, el contexto social y el ambiente político en que interactúan desde la temprana edad. Entendemos el ingreso a la vida política en un sentido amplio, es decir, los primeros contactos con actividades políticas que no necesariamente se encuadran en la militancia formal en partidos, sino en que se vinculan con ámbitos más extensos de lo político e incluyen experiencias diversas de los actores. O sea, aquí lo que igual se buscaba era que estas personas que accedieron a las acciones afirmativas, si no estaban en un partido, sí formaran parte de organizaciones que ayudaban. Y aquí sí hemos visto algo de simulación, porque no todos tienen esa posibilidad de estar activamente o de la misma manera con la misma cobertura que otro. En este grupo en particular, las diversas condiciones materiales, emocionales, económicas y familiares en que se genera la experiencia migrante son motivaciones esenciales para el ingreso a la vida política. Por lo general, aquellas personas que cuentan con experiencias migrantes de larga data, más allá de su residencia permanente en el extranjero, han podido desarrollar vínculos de colaboración al interior de ciertos segmentos migrantes para impulsar una agenda común con base en necesidades propias del sector, dinámica que ha motivado su incursión en la vida política. Y aquí es como decía, hay muchos clubes migrantes y están formadas por personas que en su tiempo fueron migrantes, que estuvieron viviendo en Estados Unidos y que han regresado, pero que están involucrados y preocupados por solucionar ciertos problemas y que deberían de estar en la mesa de todos los debates para ver
cómo se puede mejorar este problema de la comunidad migrante en Estados Unidos. Ojalá y eso tiene que trabajarse más, porque el día de hoy estos litigios que se han puesto han sido por organizaciones bastante grandes, pero que aquellas pequeñas que han hecho muy buen trabajo, hay comunidades o clubs de migrantes poblanos, oaxaqueños, de Guerrero, en Estados Unidos, que están bien organizados para las cosas que ellos buscan, pero que les hace falta todavía este empujón de entrar en lo electoral, porque tienen la experiencia, tienen los años y saben lo que debería de hacerse, pero que al día de hoy no se les está abriendo esta posibilidad. Si analizamos las candidaturas, y lo vamos a hacer una vez que pasen las elecciones, de quiénes son los que quedan, veremos que la mayoría no tiene una historia de lucha realmente en organizaciones migrantes, ¿no? Que es algo que ojalá y tendremos que trabajar eh, para que esto cambie en el futuro. La representación política legislativa. Entre los elementos que condicionan la representación política existen dos dimensiones que resultan particularmente relevantes para pensar los desafíos que plantean las acciones afirmativas basadas en cuotas. El primero está relacionado con el peso demográfico de los grupos a los cuales se busca favorecer mediante medidas positivas de inclusión, mientras que el segundo se vincula con el ineludible talante de su distribución territorial, que condiciona a la vez el tipo de aspiraciones ciudadanas que generan y sustentan expectativas, demandas y mandatos de representación más o menos indirectos en las democracias contemporáneas. No todos los rasgos se tornan acreditables mediante los mismos parámetros y procedimientos. En esta misma tesitura, no todos los grupos contemplados por el Tribunal y por el INE poseen la misma proporción poblacional, y no todos ellos dimensionan sus sentidos de adscripción individual o colectiva a partir de una misma influencia socioterritorial. Diversos criterios que son utilizados usualmente para estimar su tamaño poblacional, su peso relativo en el universo demográfico nacional y su grado de concentración geográfica. Estos contrastes también están mediados por la calidad desigual de la información disponible, cuestión que también constituye un reto común para pensar y diseñar acciones afirmativas de cuotas. Es lo que decíamos, tiene que seguirse revisando cómo deben de distribuirse esta representación. Entonces, evidentemente tiene que irse a donde más personas hay. Alguien alguna vez preguntaba, ¿por qué en Europa no se nos voltea a ver? Porque las condiciones del mexicano en Europa no es la misma que el mexicano que está en Estados Unidos. El número de mexicanos en Europa no es el mismo de mexicanos que está en Estados Unidos. El 97% de los migrantes mexicanos viven en Estados Unidos. Por ende, ahí es a donde tienen que enfocarse los esfuerzos. ¿Por qué? Porque al menos acción afirmativa es para grupos vulnerables, gente que se ve a Europa. Su mayoría no son grupos vulnerables. No es que no existan, no es que no haya, simplemente la cantidad es mucho mayor en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Y el día de hoy hay por Morena un candidato a diputación plurinominal que es de Argentina. Entonces, ¿qué tanto va a saber esta persona? Ojalá y algún día podamos platicar con él, para representar los intereses de las personas vulnerables que están en Estados Unidos. No va acorde. Pero en fin, las personas y poblaciones migrantes y o residentes en el exterior. Analizar a las personas migrantes resulta desafiante por su dimensión extraterritorial. El más reciente censo poblacional del INEGI, alrededor de 6.9 millones de personas de 5 o más años residían en México en 2020. Migraron 2.5 millones de personas residían en los últimos 5 años en otro municipio, 3.8 millones de personas en otra entidad federativa, 374.155 en Estados Unidos de América y 175.930 en algún otro país. Y aquí es donde alguna vez a mí me dijeron, tú no eres migrante porque estás en México, aunque 20 años de mi vida me la pasé en Estados Unidos, el día de hoy sigo con parte de mi familia allá, pero que la misma comunidad migrante en Estados Unidos me dice, tú no eres migrante. Pero si vamos a la definición migrante, migrante es cualquier persona que sale de su lugar de origen. Entonces, si alguien sale de Ciudad de México y se va a Guerrero o viceversa, de Guerrero se viene para acá, es migrante. Y eso no le daría derecho a entrar en una diputación migrante porque no representa. Pero aquí vemos este flujo migratorio que hemos hablado aquí, del flujo migratorio regular que corresponde a diferentes cosas, y el irregular, que es al que nos queremos
dirigir y que va mucho más allá de esto. Continuamos con esto que dice, no obstante, esas estimaciones no aceptan a las personas que tuvieron alguna experiencia migratoria previa a 2015, ni mucho menos a muchos mexicanos y mexicanas que o bien se encontraban experimentando alguna situación migratoria hacia el exterior de paso o de retorno, o bien radicaban fuera del territorio nacional cuando se levantó el censo. Si tomamos en cuenta que el principio destino de migración de estas personas son los Estados Unidos, cabe agregar que de acuerdo con las estimaciones hechas con el Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, alrededor de 12.1 millones de mexicanos residían en 2015 en el exterior. Entonces, el corredor migratorio conformado por México y Estados Unidos era el más importante en el mundo con 12.1 millones de migrantes mexicanos. Pues ese representa el 97.7% de los mexicanos que salen. Se trata asimismo de un grupo sumamente heterogéneo, compuesto por personas que migran por motivaciones muy diferentes, que pueden ser económicas, políticas, familiares o personales, dentro y fuera del territorio nacional de una forma puntual y reiterativa, con trayectorias singulares o múltiples, en ocasiones singulares, periódicas o definitivas. Por ende, la estimación del peso y el análisis de las características demográficas de estos segmentos poblacionales no solo depende de la diversidad de sus enclaves de desplazamiento de expulsión, sino también de sus lugares primordiales de destino, de tránsito y de recepción, así como de las distintas condiciones bajo las cuales se suscitan los procesos de emigración e inmigración. Hay preguntas que están constantemente saliendo, dice, las acciones afirmativas para la representación legislativa de las personas migrantes y residentes en el exterior habrá sido de nuevo algunas preguntas persistentes. A lo largo de más de 3 décadas, el debate en torno al voto de los mexicanos residentes en el exterior, por ejemplo, quiénes son los migrantes y quiénes son los mexicanos en el exterior, quiénes tienen derecho a votar y emitir sus sufragios y quiénes tienen el derecho a ser votados y a competir como candidatos, para qué cargos, nacionales, federales, estatales y o locales, quiénes deben ser en suma los representados y quiénes deberán ser sus representantes. En el proceso federal 2020-2021, el grupo que fue beneficiado por la aplicación de la acción afirmativa a favor de las personas migrantes se definió como el de las mexicanas y mexicanos migrantes y residentes en el extranjero. En efecto, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación privilegió en este último criterio, restringiendo con ello la definición más amplia e inclusiva que el INE había considerado inicialmente, o sea, mexicanos migrantes que residen en el exterior. Se fue sumamente amplia y dejó fuera para quienes estaba destinada esta acción afirmativa. Hay retos. Cuando se habla de la comunidad migrante, se hace referencia a un conjunto muy amplio de comunidades o de colectivos de migrantes en plural. Ello implica el riesgo de considerar a este grupo como un conjunto de población homogénea y de no reconocer la patente heterogeneidad de su composición empírica, tanto en términos de experiencias migrantes como de condiciones de vulnerabilidad, por estatus migratorio, de documentación y por el tiempo en el exterior, por la pertenencia o no a organizaciones sociales, por estar expuesto a situaciones diferentes de discriminación, por estar sujeto a abusos de violencias de distinto orden, etc. Dado lo anterior, quienes son las personas a ser representadas es altamente relevante para poder identificar los posibles riesgos de exclusión si se considera únicamente un segmento reducido de los llamados migrantes. O bien se modifica la definición conceptual vigente para aclarar que la acción afirmativa se restringe a un solo segmento de la población migrante, o bien se amplía el alcance de la acción afirmativa al conjunto de las poblaciones migrantes. Al respecto, cabe recordar que desde principios de este siglo las autoridades electorales reconocieron que el lugar de residencia no debía ser un factor exclusivo para ejercer los derechos político-electorales. Esto a mí me tocó verlo en pláticas con algunos militantes de Morena, que exigían que dentro de Morena está la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y que pedían que la persona que los representara, que estuviera a cargo de esa secretaría, debería de ser una persona migrante, lo cual desde nuestro punto de vista no es suficiente a veces. Es más importante que la persona que esté a cargo de una secretaría, que no tiene nada que ver con acciones afirmativas, pero por ahí va,
no es tanto el que sepa que sea de la comunidad migrante, sino que sepa de los problemas que aquejan a los migrantes para los que se supone se están haciendo las actividades. Lo mismo en cuestión de acciones afirmativas. Más allá de ser migrante, tiene que ser una persona migrante que sepa, que esté involucrada. ¿Por qué? Porque en el caso de esos que son diputados y senadores, van a tomar decisiones de las legislaturas. Y la idea es contrarrestar las deficiencias del sistema que tenemos, de las leyes que tenemos, para solucionar los problemas de estas personas. No es el solo hecho de llegar al poder por llegar al poder, sino llegar al poder para algo. ¿Quiénes son las y los migrantes? Para abonar a la pregunta en torno a quiénes son las y los migrantes, y luego poder interrogarnos sobre quiénes pueden ser sus representantes, es importante identificar las diversas categorías de ciudadanos mexicanos en distintas situaciones de movilidad. Es decir, si bien recurrentemente se concentra la mirada en los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, dado su volumen y la gran cantidad de estudios al respecto, pocas veces se distingue la compleja composición de esa población migrante cuando se considera quiénes podrían representarlos políticamente. La población mexicana migrante en Estados Unidos varía en términos de las demandas y necesidades, dado el tiempo de residencia en aquel país, estatus migratorio, acceso a recursos, disposición de redes sociales y pertenencia a grupos y organizaciones, entre otros factores. Si bien esta población migrante no se ha incrementado durante una década, su composición ha cambiado y merece reconocerse, con el propósito de no generar otro tipo de exclusión entre esta población, con una acción afirmativa que tiene justo el objetivo opuesto, al buscar su inclusión y su representación política. Entre otras categorías de esta población migrante, se debe considerar y diseccionar, por citar algunas de ellas, la de los migrantes genéricamente considerados como retornados, los que han sido mayormente visibilizados en nuestro país después de la crisis de los mercados de trabajo y los mercados inmobiliarios a finales del 2008. Entre ellos están los deportados, las personas que han sido devueltas por alguna diferentes situaciones. Y aquí es en donde entramos, esa necesidad de definir quiénes son los que nos van a representar, quiénes son los que van a intentar buscar este tipo de poder llegar a estas acciones afirmativas y contribuir para que las cosas cambien en nuestro país. Las personas con credencial para votar en el extranjero, y aquí nada más presentamos hasta el 2018, vemos como en el 2006 fueron 40,000, poco más de 40,000 personas las que se registraron, y de esas 32,000 votaron. Para el 2012, personas que se inscribieron fueron más de 59,000, y casi en su totalidad votaron. Hubo una muy buena participación, pero para el 2018 volvió a bajar. En el 2018, de 181,874 que se registran, 98,470 solamente votan. Para este 2024, perdón, hay 226,000 personas que se registraron, y que de ellos se espera que por lo menos vote es el 60%, ¿no? Entonces estarían arribita de las personas que podrían votar, y de los cuales ya hicimos un programa del análisis de las personas que se registraron, cómo pensamos que van a ir por cuáles van a ser los resultados. Vimos ahí que en Europa, fuera de Estados Unidos, se incrementó bastante el número de personas, pero al interior de Estados Unidos bajó, inclusive en estados clave como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, tuvo una considerable disminución de las personas que se registraron para votar, y ahorita hay una campaña para intentar que lleguen estas personas, pero suponiendo que se acabaran los 1,500 votos extras en cada una de las 20 casillas que se lograron instalar, los 1,500 lugares extras para votar en los 20 consulados, estamos hablando de son 30,000 votos. Entonces no sería un resultado contundente. Hay mucho trabajo por hacer. Todas las acciones afirmativas para la representación política implican retos y problemáticas en su implementación. La acción afirmativa para las personas migrantes y residentes en el extranjero presentan desafíos particulares por su contexto normativo y por su propia naturaleza, que implica la atención
de las necesidades diversas y, en consecuencia, acciones y medidas para garantizar el voto activo y el voto pasivo de estas personas. Hay mucho trabajo por hacer. Creemos que se debe de dejar una comisión permanente, que la promoción de la credencialización debe de continuar, que se debe de legislar para que el INE permita que todas las personas que se registran desde el exterior queden ya inscritas en en un padrón electoral en esa localidad donde se registraron, que no tengan que hacer la solicitud de darse de alta en la lista nominal. Los únicos que deben de hacerla son aquellos que quieran que les llegue su voto por vía postal, porque igual aquí también quien se inscribe en esto no es necesariamente tiene que residir en el exterior. Una persona que va a salir del territorio mexicano el día de la elección, no por ello va a perder su posibilidad del voto. Él puede decir, yo voy a estar en tal, en tal país, tal día, necesito que me manden mi voto para allá. Tiene todo el derecho y ya hay el mecanismo para que el INE le pueda mandar su voto a donde va a ir a donde va a estar en ese día de la elección. Igual el voto electrónico. No confundir esa parte. Aquel que saque su credencial debe de estar en una lista nominal y su espacio debe de ser resguardado. En este caso, los consulados deben de tener el espacio para que esa persona pueda ir a votar ahí y no se quede con la limitante de 1500 votos. Hay propuestas, hay muchos, y seguiremos presentándola aquí, es la de impulsar los estudios para conocer la realidad social, demográfica y política de sus integrantes, evaluar si la definición sobre el grupo de personas migrantes. Hay una infinidad de estudios y es lo que hemos venido nosotros presentando, como nada más es, en este caso estamos presentando algo del Colegio de México, pero ya vimos también de la Universidad Autónoma Nacional de México, de la Universidad de Guanajuato. Diferentes instituciones y organizaciones por años ya estado investigando el problema de los migrantes. Se deberían de tomar en base esos resultados que se han dado y nada más afinar ciertos detalles para poder salir adelante y no quedarnos en estudios y en estudios y en estudios y al final de cuentas ir avanzando muy poco en lo que debe de hacerse hacia adelante. Los diputados migrantes atenderán la agenda legislativa de este estrato poblacional y propondrían un conjunto de políticas públicas en los diferentes órdenes de gobierno. Eso es lo que deberán de hacer los diputados. Así como aquí hemos presentado el contexto de qué es lo que impulsa que se den las acciones afirmativas, ellos deberían de estar atentos de esto y en base a eso legislar sobre de eso. Si bien es cierto que tienen que ver toda la agenda legislativa, creemos que sí deben de unirse para impulsar este tipo de medidas para el sector que ellos representan. Al final de cuentas son representantes de la población, no van representando intereses nada más de ellos. Esta es la investigación que hace el Colegio de México, la presentamos aquí ya en lo que nos corresponde a nosotros aquí en el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, es decir, que la importancia del mexicano residente en el exterior es bastante. Tenemos el poder y la capacidad de los migrantes y me considero migrante por haber vivido 20 años en Estados Unidos y el día de hoy estar poco más de 4 años de haber regresado a México, en el cual el problema de la acción afirmativa para los migrantes va mucho más allá de el estar fuera de su comunidad, implica desde antes, ¿no? Lo que da origen a que el mexicano tenga que salir por diferentes razones. Vimos que era pues cuestiones económicas, cuestiones de seguridad, cuestiones de reunirse con la familia, con una historia migratoria sumamente amplia, en el cual muchos mexicanos ya quedaron allá y que el día de hoy pues intentan volver a reunirse con sus familias y pues evidentemente en México, a pesar de que estamos terminando este gobierno de la cuarta transformación, la primera parte, no viene supuestamente el segundo piso. Hay mucho trabajo que hay por hacer todavía. Van a seguir saliendo por un buen rato mexicanos buscando un mejor futuro en Estados Unidos, pero lo real es que la fuerza de los migrantes es sumamente amplia. El día de hoy nada más van a votar, supongamos que fuera el 100% de las personas más los votos que se han permitido que se asumen, no pasaría de 250,000 votos de los migrantes que están allá, siendo que tenemos un potencial de 1,5 millones de credenciales expedidas y casi 12 millones de migrantes indocumentados.
Los migrantes pueden decidir el futuro de quién dirige nuestro país. Es cosa de organización, es cosa de participación y para ello creemos que el INE juega un papel muy importante porque él es el encargado de... Bueno, ahí está la presentación, está la liga donde está el documento completo de lo que hemos presentado el día de hoy, donde nos hemos basado. Los invitamos a que revisen todo nuestro material, que entren en nuestras redes sociales donde estamos hablando de todo lo que es el complejo mundo de la migración, no nada más de los migrantes que están en Estados Unidos, sino inclusive de los que están pasando por territorio nacional, de las leyes que se están impulsando el día de hoy, estas 20 reformas constitucionales donde le dimos una lectura a todo para saber qué es lo que se está eligiendo en estas elecciones que vienen, para que las personas se interesen, participen en esta fiesta electoral, pero más allá de este 2024 donde se elegirá si continuamos por el rumbo que llevamos al día de hoy, creo que la participación masiva de los migrantes va a permitir que esta acción afirmativa se fortalezca. Hay que trabajar bastante para que se amplíe, para que los migrantes tengamos más acceso a cargos de elección popular, pero que las acciones afirmativas vayan hacia estas comunidades de personas que son las más vulneradas en nuestro país. Pues con eso terminaríamos esta entrega, los esperamos en la siguiente. La invitación ahí está, a que nos sigan, a que compartan nuestro material. Y pues por esta ocasión es todo, les agradezco que nos hayan acompañado y los esperamos en la siguiente entrada. Hasta la próxima.